Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. En este caso, pues tenemos ejemplos. Nos dice que encontremos la suma de las medidas de los ángulos internos de un cuadrado. Vamos a recordar un poco la figura para que tratemos de entenderlo un poco mejor. Este es un cuadrado. Recordando un cuadrado, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 90, aquí hay 90. Entonces sería 90 más 90 más 90 más 90. Son 360 grados. También otra forma de hacerlo es que esta figura la vamos a dividir en triángulos. ¿Cuántos triángulos nos salieron o nos resultaron? Uno, dos. Dos triángulos. Recordemos también que cada triángulo tiene 180 grados en su interior. Significa entonces que aquí sería 2 por 180 grados. Y eso es 360 grados. ¿De acuerdo? Esa es la suma de los ángulos internos de un cuadrado. Vamos a aprender también la fórmula que nos dice que es 180 grados por n menos 2. Si sustituyo me quedaría 180 grados. Si es n es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Tiene 4. 4 menos 2. Entonces sería 180 grados. 4 menos 2 es 2. Y si resuelvo 180 por 2 es 360 grados. Por lo tanto, esa es la respuesta. 360 grados cuando se trata de un cuadrado. Tenemos un hexágono. Recordando un poco el hexágono, pues el hexágono es algo como esto, ¿verdad? Un hexágono tiene 6 lados. Entonces, si hago triángulos, miremos bien triángulos. Hay un triángulo allá, hay otro triángulo aquí, aquí me quedaría otro y aquí habría otro. Son entonces 4 triángulos. Significa que voy a multiplicar 4 por 180 es 720 grados. Y si aplico la fórmula, sería 180 grados, n menos 2, sería 180 grados por hexágono, tiene 6 lados, por lo tanto sería 6 menos 2. Y 180 grados lo multiplicaría 6 menos 2, 4. 180 por 4, 4 por 180 y me da entonces 720 grados. Esa sería entonces la respuesta, 720 grados cuando es un hexágono. Pero aquí tengo el caso de un decágono. Ya cuando hay un decágono, pues entonces es bastante complicado hacer una figura como esta, ¿verdad? Vamos a utilizar directamente la fórmula. Nos quedaría entonces 180 grados por n menos 2. Sería 180 grados por n. N de un decágono. Un decágono tiene 10 lados. 10 menos 2. Sería entonces 180 grados por 8. Si multiplico 180 por 8, eso me da 1440 grados. Significa que esa es la respuesta. La suma de los ángulos internos de un decágono es 180 grados. Recuerden que son los ángulos de adentro, ¿verdad? Estos que están acá. Y si tengo un polígono de 15 lados, entonces sería 180 grados por n menos 2. Sustituyo, me quedaría 180 grados. 15 menos 2. Sería 180 por 13. Y 180 por 13 me da 2340 grados. Por lo tanto, esa es la respuesta. 2340 grados cuando se trata de un polígono de 15 lados. Entonces, esta es la primera parte. Ahora nos dice que encontremos la medida del ángulo X. Aquí está el ángulo X y aquí está un ángulo X. Este es el caso de un pentágono. Como es un pentágono, entonces yo recuerdo la fórmula que es 180 grados por n menos 2 para encontrar la suma de los ángulos internos. Entonces sería 180 grados. Y es un pentágono, tiene 5 grados. 5 menos 2. Significa
significa entonces 180 por 5 menos 2 es 3. 180 por 3 es 540 grados. 540 grados es la suma de los ángulos internos. Entonces, como este tiene 100, este 120, este 110, este 80, ¿cuánto mide X? Bueno, entonces hacemos el despeje. Decimos que la medida del ángulo X más 100 grados más 120 grados más 110 grados más 80 grados es igual a 540 grados. Es decir, que la suma de los 5 ángulos internos debe ser 540 grados. Hago el despeje. Para hacer el despeje voy a escribir que la medida del ángulo X más, voy a sumar 100 más 120 son 220, más 110 son 330, más 80 serían entonces 410, más 410 grados es igual a 540 grados. Por lo tanto, significa que la medida del ángulo X es igual a 540 grados menos 410 nos da 130 grados. La medida del ángulo interno, en este caso X, 130 grados. Si sumo 130 más 100 más 120 más 110 más 80, me da 540 grados. Entonces, así sería la primera. En el caso del segundo, observo que tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces escribo la fórmula 180 grados por n menos 2. Hago la sustitución 180 grados por 4 menos 2. Significa que sería 180 grados por 2. 180 por 2 es 360 grados. La suma de estos ángulos es 360 grados. Por lo tanto, voy a encontrar X. Escribo entonces medida del ángulo X más, observo, este ángulo es un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. Entonces sería más 90 más 105 grados más 95 grados. Y eso es 360 grados en total. Hago la suma de esto. Me quedaría medida de ángulo X más, sumo 90 más 105 más 95, me da 290 grados. Y eso es igual a 360 grados. Luego despejo, ¿verdad? Debo de pasar este al otro lado. Me quedaría que la medida del ángulo X es 360 grados menos 290 grados. Hago la resta y 360 menos 290 grados es 70 grados. Significa que 70 es la medida del valor de este ángulo. Entonces, por tanto, escribo la respuesta 70 grados. Y esta es la forma de cómo yo encuentro un ángulo interno en cualquier tipo de polígono, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos ejemplos más. Ahora vamos a leer este enunciado que dice: la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Entonces, esto es para todos los polígonos, no importa el que sea, ¿verdad? Todos miden 360 grados en sus ángulos externos. Entonces, vamos a encontrar la medida del ángulo X. Significa que este más este más este más este es 360 grados. Entonces, vamos a decir que la medida del ángulo X más 60 grados más 90 grados, es un ángulo recto, mide 90 grados, más 100 grados, es 360 grados en total. Resulta entonces que la medida del ángulo X más, sumamos 60 más 90 más 100, nos da 250 grados. Y eso es igual a 360 grados. Hago el despeje, la medida del ángulo X es 360 grados menos 250 grados. Significa que la medida del ángulo X es ¿cuánto?
360 menos 250 sería 110 grados. Por lo tanto, esa es la respuesta. Este ángulo externo mide 110 grados. Ahora miremos esto. Aquí tenemos los ángulos internos. No hay que confundirlo, ¿verdad? Tenemos ángulos internos, pero nos pide siempre un ángulo externo. Entonces, este ángulo es X. Voy a suponer que aquí está otro ángulo Y. Tengo que trabajar con los ángulos internos, ¿verdad? Como es un pentágono, entonces recuerdo yo que 180 grados por n menos 2 sería 180 grados por 5 menos 2, esto es 180 grados por 3. Y 180 por 3 es 540 grados. Significa que la suma de los ángulos internos de este polígono es 540 grados. 76 más 107 más este es 540. Entonces voy a encontrar Y. Significa que la medida del ángulo Y más 114 grados más 113 grados más 107 grados más 76 grados es igual a 540 grados. Hacemos el despeje. Vamos a encontrar un ángulo interno, ¿verdad? En este caso, y luego el externo. Entonces nos quedaría la medida del ángulo X más, sumo 114 más 113 más 107 más 76, eso me da 410 grados, igual a 540 grados. Hago el despeje, me quedaría medida del ángulo Y sería acá. Medida del ángulo Y es igual a 540 grados menos 410 grados. Significa que la medida del ángulo Y es ¿cuánto? 540 menos 410. Eso nos da 130 grados. Pero este Y es un ángulo interno. ¿De acuerdo? No nos piden un ángulo interno, lo teníamos que encontrar. Mide 130 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recordemos aquí, miremos acá, ¿eh? Este ángulo, ¿recuerdan cómo se llama? Es un ángulo que mide una línea, o en este caso pues sería esto, ¿verdad? Está en horizontal, es un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados, por lo tanto X más Y es igual a 180. Entonces escribo medida del ángulo Y más medida del ángulo X es igual a 180 grados. Ahora lo que hacemos es un despeje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto mide Y? Y lo encontramos, mide 130 grados. 130 grados más medida del ángulo X es igual a 180 grados. Hago el despeje, paso al otro lado a restar. Entonces la medida del ángulo X es igual a 180 grados menos 130 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 180 menos 130, 50 grados. Esa es la medida de ese ángulo. Y escribo entonces la respuesta: 50 grados. Entonces, así resolvemos este tipo de ejercicio.